varios estudios que estamos estudiando el domingo en la mañana para poder llegar al tiempo que tenemos que estar, o al domingo que tenemos que estar. Lo hemos atrasado un poco de esto. Y también mi ausencia entre ustedes, ¿verdad? También tiene que ver con ello. Pero hoy vamos a estudiar el gobierno de la iglesia concerniente al diaconado, la parte 2. Todavía me falta un estudio más concerniente al gobierno de la iglesia, que es sobre el maestro o maestra. Y estaremos viendo esto cuando el tiempo se llegue. El próximo domingo no vamos a estudiar sobre el gobierno porque vamos a ver 2 lecciones que estamos viendo del libro de Corintios. Tanto en la mañana como en la tarde vamos a estar estudiando el libro de Corintios. Pero en esta ocasión vamos a continuar con el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Estamos viendo el diaconado. ¿Sí? En nuestra primera ocasión, cuando estudiamos, estuvimos viendo sobre las palabras griegas. En el Nuevo Testamento. Y estuvimos viendo de que la palabra griega, la palabra raíz, es la palabra diaco. Y aquí miramos nosotros que vienen varias palabras griegas. Está el diaconeo, está el diaconeo, y luego está el diácono. ¿Okay? Y esto simplemente, según los lexicógrafos, quiere decir uno que corre o uno que se apresura a la obra que se le ha encargado. Uno que corre hacia la obra que se le ha encargado, uno que se apresura hacia la obra que se le ha encargado. Esa es la definición de la palabra diaco, que es la palabra raíz de eso. Y ya estuvimos estudiando un poco sobre ello, ¿verdad? Solamente un breve repaso para que miremos nosotros de lo que estamos viendo. Y segundo, estuvimos viendo concerniente a el libro de Hechos, capítulo 6, y versículos del 1 al 7, porque entre nosotros existen aquellos que piensan, que creen y que aún enseñan que Hechos capítulo 6 y versículos 1 al 7 es un párrafo que nos habla de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén. Pero estuvimos viendo de que si acaso es así, entonces tenemos que llegar a la conclusión número 1, que el diácono puede existir antes del ancianado, y lo cual en la Biblia, ¿verdad?, nos enseña que es primero el ancianado y luego el diácono o el diaconado. Número 2, podemos llegar a la conclusión de que la palabra diácono o diaconeo en esa ocasión, en ese instante, simplemente se refiere a un grupo de hermanos quienes fueron escogidos para correr, apresurarse hacia una necesidad o una obra que resultó en la iglesia primitiva. Yo tengo la tendencia más de irme concerniente a esta ruta, porque se refiere a un grupo de hermanos, sí, que fueron mirados como diáconos, porque se apresuraron y se encargaron de una obra, de una necesidad en la iglesia primitiva. Y la necesidad en la iglesia primitiva en esta ocasión fue de encargarse de las viudas, porque las viudas habían sido desatendidas y por lo tanto se necesitaba una persona que pudiera servir las mesas, que pudiera encargarse de este trabajo, para que así los apóstoles puedan seguir haciendo su propio trabajo. Recuerden que estuvimos viendo de que en esa ocasión
miramos nosotros que los apóstoles estaban actuando como ancianos de la congregación, es decir, son los que tenían la autoridad delegada por Dios en esa ocasión para poder suministrar, para poder encargarse de las cosas espirituales, es decir, de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso miramos ahí en el texto donde dice que los apóstoles, no es bueno que nosotros dejemos de enseñar la palabra de Dios para servir mesas, es decir, para encargarnos de la obra que está delante de nosotros en este momento. Porque cuando nosotros hacemos un estudio lexicógrafo concerniente a las palabras ahí, nos da a entender de que las personas quienes fueron seleccionadas fueron personas que vinieron a administrar no solamente lo monetario, el dinero necesario para atender ese grupo de personas de la vida, sino que todos los demás. Era una distribución y los ancianos no iban a hacer eso, perdón, los apóstoles no iban a hacer eso, se escogió a ciertos hombres. Y estos hombres entonces que se escogieron, cumplieron con ese trabajo, no sé qué tanto duraron, pero después nos damos cuenta de que estos hombres los miramos que después se convierten en ministros, y la palabra diácono también se refiere a ministro, como usted bien sabe, y miramos que Esteban fue un ministro de la palabra de Dios. Hechos capítulo 6 y versículo del 8 en adelante nos da a entender que Esteban estuvo enseñando y predicando, aún debatiendo en contra de un grupo de personas quienes tenían un pensamiento diferente a lo que la palabra del Señor enseña, y no pudieron contra él porque la sabiduría de él pues, era de lo alto, y miramos que lo mataron. Hechos capítulo 7 versículos 59 y 60 nos habla de eso. Y luego miramos a Felipe, ¿verdad?, que en Hechos capítulo 21 versículo 18 se le nombra evangelista. Pero que todo esto lo miramos nosotros de Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Más adelante miramos nosotros que la congregación en Jerusalén sí tuvo ancianos. ¿Cuándo eligieron o constituyeron ancianos? No lo sabemos, pero tuvieron ancianos. En Hechos capítulo 11 versículos 29 y 30 nos da a entender que la ofrenda especial que se recogió a través de varias congregaciones vino a caer a la mano de los ancianos de Judea, a los ancianos de Jerusalén. Y luego miramos en Hechos capítulo 15 versículo 22, cuando se trató de arreglar un problema, dice que allí ya existían ancianos, los ancianos, los apóstoles y la congregación se juntaron para discutir, para arreglar este problema que estaba pendiente sobre la iglesia en aquel entonces. Porque hablamos todo esto concerniente a ellos, pero también hablamos concerniente a las cualificaciones de los ancianos, y estuvimos viendo de que en 1 Timoteo capítulo 3 y versículos del 8 al 13 se nos habla de estas cualificaciones. Por lo tanto, llegamos a la conclusión bíblica de que existe un oficio del diaconado, porque nos da a entender de que el diácono tenía que someterse bajo varios requisitos. Y cuando leemos todos los requisitos ahí nos damos cuenta de que se viene a dividir en dos: requisitos sobre la familia y requisitos sobre la disciplina moral. El hombre que quiere ser un diácono entonces tiene que suplir todos esos requisitos de los cuales se le habla concerniente al diaconado. Y aquí cuando nos quedamos, la última vez que tuvimos presentes. Pregunta o comentario de esto, antes de ir a... No, ok. Entonces vamos al 4. Y vamos a hablar sobre la obra o obras del diácono. ¿Cuál es la obra? ¿Cuáles son las obras del diácono? Estuvimos también observando de que existen muy pocos versículos en el Nuevo Testamento concerniente a la obra o obras del diaconado. Estuvimos
estudiando de que existen pocos versículos concernientes al diaconado, punto. Y por lo tanto es un poco difícil de llegar a una conclusión concerniente a cuál es la obra o las obras del diaconado. Sin embargo, tenemos nosotros en el Nuevo Testamento concerniente a la enseñanza que debe demostrar la iglesia. ¿Okay? Aquí está el Nuevo Testamento y aquí está la enseñanza. Enseñanza sobre lo que la iglesia tiene que desarrollar, y están en tres pilares, que es la benevolencia, la edificación y el evangelismo. ¿Okay? Esto se nos enseña en el Nuevo Testamento. Son obras que la iglesia debe demostrar. Ahora, tenemos generalmente Efesios capítulo 2 y versículo 10, en donde dice que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la palabra buenas obras ahí hace referencia a trabajos que Dios ha preparado antes de que el mundo se empezara, para que el cristiano fuera envuelto. Ahora, la palabra obras es plural, se refiere a más de una. Y también tenemos nosotros el pasaje de Tito, capítulo 2, versículo 14, que dice que Dios ha seleccionado, ha escogido un pueblo celoso de buenas obras. Pero que miramos nosotros, ¿verdad?, que estos pasajes, y también está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en donde nos dice que usted y yo, como cristianos, debemos de administrar el don que Dios nos ha dado. Por lo que todos estos pasajes nos dan a entender que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz para trabajar, no simplemente para ser personas que nos quedamos a hacer nada, sino que para trabajar. Y otra vez la Biblia viene a reducir las obras en tres categorías, tres pilares: la benevolencia, y usualmente usamos el texto de Gálatas 6:10. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, en particular a aquellos cuales son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Y luego la edificación, tenemos por ejemplo 2 Timoteo 2:2, dice que los hombres fieles deben de ser instruidos para que ellos instruyan a otros hombres fieles. Tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 28, donde el apóstol Pablo enumera, ¿verdad?, la obra de él, la cual es una obra de todo cristiano, y es de amonestar a todo hombre, es de enseñarle, de perfeccionarlo, para que venga a ser perfecto en Cristo Jesús. Y claro, tenemos la obra de Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, en donde aquí el apóstol Pablo le dice a los que le está escribiendo que ellos ya deberían de ser maestros hasta este punto. Y la palabra maestro se refiere a una persona que enseñe, y se le está dirigiendo sus palabras a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Es decir, que Dios espera que nosotros lleguemos a un punto en donde podamos enseñar a otros. Y claro, ¿verdad?, que todo esto lo tenemos que cumplir, tenemos que prepararnos. Esto habla sobre la edificación. ¿Okay? Pero luego el evangelismo. El evangelismo tenemos a Efesios capítulo 3 y versículo 10, en donde dice que toda la multiforme sabiduría de Dios debe de ser dada a conocer por medio de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, en 1 de Pedro, en capítulo 2, versículo 9, que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, monten para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios en forma de evangelismo,
Y hay muchos otros pasajes, pero estos son los tres pilares entonces que debemos nosotros llevar a cabo. Y en la iglesia, miramos nosotros, al hablar de una compostura de la iglesia, estamos nosotros mirando a varias obras, lugares, trabajos que la iglesia tiene. Por ejemplo, la iglesia está compuesto de visitantes, está compuesto de recién convertidos, está compuesto de niños, ya sea espirituales y también los niños que tenemos, ¿verdad? Está compuesto de mujeres, está compuesto de varones, etc. Estas son solamente algunas obras que miramos nosotros en la iglesia. Y claro que entre más se va expandiendo la iglesia, pues ya tenemos que incluir, ¿verdad?, la tesorería, tenemos que incluir la limpieza del edificio, tenemos que incluir lo que pone aquí, etc. Porque entre más se viene a expandir la congregación, más es la necesidad que existe dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y estas son las obras de las cuales los ancianos no se van a encargar de ellas. Recuerden que los ancianos, cuando estuvimos viendo el material sobre los ancianos, estuvimos viendo que el anciano es uno que viene a supervisar. Hechos capítulo 20, versículo 28. Es uno que viene a guiar. Y lo vimos en Hechos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. Es uno que viene a proteger. Es uno que viene a dar dirección espiritual. Uno que viene a enseñar para que los miembros de la congregación se puedan perfeccionar. Efesios capítulo 4, versículo 12. El anciano tiene un trabajo diferente al del diácono. El diácono se va a encargar del trabajo que cae bajo todo esto. Y esto viene a demostrarse en las demás cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de todo esto, y estamos hablando concerniente a la edificación, entonces el diácono que se va a encargar bajo la supervisión del anciano va a tener que entonces se pone como director de ¿qué? Director de educación. Muchas de las veces hay ancianos que prefieren encargarse de esto porque es un trabajo lo cual envuelve lo espiritual y está bien con eso. Pero el anciano debe también de entender que necesita a un diácono para que venga a ser asistente y ayudante de todo eso. El diácono se va a encargar de supervisar el material que el ancianato habrá de ordenar para la congregación y distribuirlo a las diferentes áreas que debe de ser distribuido. Esto lo vemos nosotros que es necesario por la necesidad que tiene la congregación. Vuelvo a repetir, no vamos a encontrar un párrafo o un texto en donde nos enseñe en blanco y negro que diga el diácono tiene que encargarse de eso. Pero nosotros tenemos que entender que hay textos que infieren esto y miramos nosotros que 1 Timoteo capítulo 3 son textos que infieren esto. Hechos capítulo 6 y versículo 3 en donde dice servir las mesas, o sea, varones que se encarguen de la obra para que los ancianos puedan continuar con la obra de ellos, de supervisar y de educar espiritualmente, de nutrir a la congregación. En otro plan, en inglés se nombra footwork. The footwork lo hacen los diáconos. Y miramos nosotros que ellos vienen a establecerse en todo este trabajo. Y claro, ¿verdad?, que esto es solamente un breve esquema de algunas cosas que se necesitan. Pero ¿qué de la evangelización? También un diácono se puede encargar de la evangelización. ¿Y qué envuelve la evangelización?
Número 1, envuelve de administrar, déjenme borrar aquí. Y voy a seguir estos pilares que existan en la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, vamos a la evangelización. El evangelismo. Esta obra se viene a envolver de establecer un esquema de la comunidad. En otras palabras, aquí alrededor, las calles que hay, y esto envuelve del área número 1, área número 2, número 3, quebrar el área, el esquema, ¿verdad?, de toda la comunidad en áreas. Y luego ir a la congregación y buscar un asistente que esté encargado de cada área. Ese asistente va a estar encargado de suplir y hacer el trabajo de esa área. Posiblemente salgan cada sábado o cada otro sábado a hacer la obra personal. Va a estar encargado de la literatura que se va a usar para llevar a cabo este trabajo de evangelismo. Nosotros allá en Norton, me acuerdo yo que cuando se vino a organizar este tipo de trabajo, primeramente salimos simplemente para tratar de recoger información de la gente de la comunidad en qué tipo de religión se encontraba más en esa área, qué era la concentración de religión en la área número 1. Vamos a suponer que eran 5 calles. En cada 5 calles me acuerdo yo que habían 33 casas en cada lado. Esas son 66 casas. Las calles están un poquito largas. 5. Entonces, ¿qué religión era la más que sobresalía aquí en esta área? Se sale para hacer, en inglés se llama un canvas, para tratar de conocer a la persona qué religión. Entonces, ya dándonos cuenta de qué es lo que se encontraba aquí, entonces ya podemos saber qué tipo de literatura vamos a usar para poder dejar en esa área. Porque muchas veces vamos a las puertas, no están despiertos, usualmente es a la mañana, todo el mundo duerme tarde a la mañana. Bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo, ¿verdad? Y entonces se dejaba ahí la literatura. ¿Qué tipo de literatura para el área número 1? Quizás el área número 2 existían más personas de las denominaciones. Entonces miramos nosotros que toda esta información es trabajo de un diácono. El diácono tiene que hacer todo esto concerniente al evangelismo. Y después de todo esto, ¿verdad?, vienen personas que quieren estudios bíblicos. Bueno, los estudios bíblicos, el diácono es el que va a agarrar la información concerniente al estudio bíblico y luego se lo va a entregar a los ancianos. Los ancianos son los que van a ir a enseñar. El predicador son los que van a ir a enseñar. Ahora, si el diácono tiene la capacidad de enseñar, entonces el diácono puede enseñar. Pero después de que se enseñe y se venga a bautizar, entonces, ¿qué sucede? Muy poco vemos nosotros clases para recién convertidos en las congregaciones. Tenemos clases para niños de 4 a 7, tenemos clases para niños de 8 a 12, tenemos clases de adultos, pero ¿qué de clase de los recién convertidos? ¿Qué de clase en el tipo de colegio que nombran clases 101, en donde vienes a aprender de la materia que va a estar enseñando? Entonces, esto es una clase necesaria. ¿Quién la va a enseñar? ¿Quién se va a preparar? ¿Qué literatura se va a usar para enseñar en estas clases? En estas clases pues, pueden asistir no solamente los recién convertidos, pero aún también personas que están tratando de convertirse a la iglesia o al Evangelio del Señor Jesucristo.
Esos son trabajos del diácono. Vuelvo a repetir, el evangelismo sí se habla. Y nosotros lo que vemos en el Nuevo Testamento, vemos la palabra evangelismo, pero muchas veces no nos ponemos a pensar lo que envuelve este tipo de trabajo. ¿Qué envuelve este tipo de trabajo? ¿Quién lo hace? ¿Los apóstoles? Los apóstoles no se fueron de Jerusalén, sino se quedaron ahí. Mandaron a Bernabé y a los apóstoles para otros lugares, pero simplemente para imponer las manos a los apóstoles para que ellos tuvieran un don milagroso y regresaban a Jerusalén. Pero bueno, tienen preguntas de esto antes de seguir adelante. Es una obra que se puede encargar el diácono. Pero ¿qué es la obra de benevolencia? Estuvimos hablando esta mañana la obra de benevolencia. Sí, sabemos bien que dice la palabra del Señor que debemos de ayudar, pero ¿qué se envuelve en eso? ¿Qué se envuelve en eso? Cuando viene una persona con necesidad, normalmente van con los ancianos y los ancianos lo envían a un diácono que está encargado de ese trabajo. Pero ¿qué es lo que el diácono tiene que hacer concerniente a la benevolencia? Es posible que el diácono piense de antemano y tenga una despensa en el edificio donde se reúne la iglesia de Cristo, ¿verdad? Para que así pueda ayudar con algo esencial inmediatamente. Una bolsa de comida, el hermano o las personas, es lo que tenemos para ofrecer en este momento. Pero me gustaría ir a su casa para hablar con usted, a ver cómo le podemos ayudar más concerniente a su necesidad. Y para una despensa se necesita un programa en cómo vamos a traer a esa despensa. A las maestras se les puede motivar a los niños, ¿verdad? Que los niños puedan traer su versículo de memoria, pero aún también que traigan una lata de comida, ¿verdad? A ver quién va a traer más. A la membresía de la congregación se le da también el desafío, hermanos, vamos a traer para la despensa, para que así tengamos suficiente para ayudar a la persona necesitada. Se llevan otras cosas también que en ocasiones el diácono no puede tener eso, entonces paga a los ancianos, pero por lo pronto el diácono se puede encargar de ciertas cosas concernientes a la benevolencia. Y el diácono entonces tiene que tener su propio presupuesto en todo, para que así se lo presente al anciano. Recuerden que el trabajo del anciano es de tratar de presentar un presupuesto al final del año, al principio del año, a la congregación, para que la congregación lo venga a aprobar. Y aprobando entonces la congregación, entonces a cada quien se le viene a distribuir, se le viene a delegar autoridad con el presupuesto que tienen para que trabajen ellos, ¿verdad? Y así lo vengan a distribuir por todo el año. Se acaba ese presupuesto, se acabó todo. Ya no. Entonces, estos son trabajos que, vuelvo a repetir, en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, sí digamos que nos enseña que se debe llevar a cabo por la iglesia. Pero nosotros estamos contestando la pregunta, ¿quién será responsable por administrar, encargarse de estos trabajos? El diácono. El diácono, recuerden, tiene que correr, tiene que apresurarse para cumplir la obra que se le ha puesto encima. Y cuando miramos esta definición, nos da a entender que hay un supervisor, y los que están supervisando son los ancianos, y son los que ponen sobre los diáconos, ¿verdad?, el trabajo que tienen que desempeñar. Y claro, que vuelvo a repetir, hay necesidades de que entre la iglesia crezca. Por ejemplo, esta iglesia ha crecido, Dios los ha bendecido a ustedes con este edificio bonito, tiene que haber mantenimiento. Es una tristeza, hermanos, que cada vez que haya una actividad, cada vez que haya algún evento, ¿verdad?,
que el mismo grupito de hermanos estén aquí limpiando el edificio. Es una tristeza. Cuando un diácono se encarga de esto, entonces ahora dice, el grupo número 1 se va a encargar de limpieza después del evento. Y el grupo número 1 entonces es el que limpia el edificio. Es el que ve que todo esté limpio, que ya esté listo, ¿verdad?, para cerrarte todo. El próximo mes, el grupo número 2 se va a encargar de la limpieza del edificio. Y no siempre el mismo grupito, 4 o 5 hermanos, ¿verdad?, que se queden aquí hasta la 1, 2 de la noche limpiando el edificio. ¿Será justo eso? Pregunto. No, ¿verdad? Por lo que entonces miramos nosotros que eso es concerniente al mantenimiento de la iglesia, solo que ya se expandió a eso, ¿verdad? Ahora, teniendo un edificio así, entonces se envuelven muchas otras cosas. Cortar el huésped, ¿verdad?, de afuera, sacarte, lo que sea. Todo esto, un diácono es el encargado. El mantenimiento de adentro del edificio, el mantenimiento de afuera del edificio. Quede el desarrollo del culto de adoración. Cada domingo, cada miércoles. Eso también se le puede pertenecer a un diácono, que él es el que se va a encargar quién va a dirigir las oraciones, quién va a dirigir los cantos, etc. Es el diácono que está encargado diciendo al hermano, antes del culto, llamar al hermano, va a estar presente, va a poder servir, hacer esto. Es el diácono que está encargado de todo esto para que todo se lleve a cabo bien, tanto los miércoles como los domingos. Y vuelvo a repetir, se va expandiendo más y más y más. Pregunta o comentario de esto, hermano. El tiempo ya se me está acabando. ¿Cómo la ven? Que ordenan lo de la ofrenda, la tesorería, ¿quién son los ancianos o los diáconos? En ocasiones he visto que los ancianos se encargan de ella, pero escogen a diáconos para que hagan, por ejemplo, se necesita papel para la copiadora, o se necesita que comprar esto, los diáconos son los que van y hacen todo el trabajo. Pero usualmente son los ancianos, que son los que se encargan de la cuenta de la tesorería de la congregación. Ahora, eso no quiere decir que no se puede un diácono encargar de ello, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Los ancianos tienen que estar vigilando bien, tienen que entender que tienen que ser una persona que sea un buen administrador. Eso es bíblico. 1 Corintios 4, versículo 1 dice que sea buen administrador de las cosas del dinero de Dios. Porque no va a suceder que salga un Judas. Sí, Judas robaba de la bolsa, dice en capítulo 6, porque era el ladrón. Solo que tenemos que entender, ¿verdad?, que los ancianos son los que están encargados de todo eso. Entonces, muchas veces para no pasar por eso, mejor los ancianos se encargan de ellos, porque son varios, y así se están examinando uno al otro. Y cuando firman cheques, ¿verdad?, lo tienen que firmar por 2 ancianos, no nomás uno, ¿verdad?, sino 2 ancianos. Y claro, ¿verdad?, que la cuenta o el estado de cuentas, ¿verdad?, siempre se viene a poner cada mes, ¿verdad? Se gastó tanto, se recibió tanto, se gastó tanto, para que la congregación se mantenga al pie de lo que está pasando. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? En mi caso yo he visto que los ancianos son los que se encargan, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que son los únicos que pueden poner a una persona encargada. Pero como el anciano tiene que vigilar, tiene que estar mirando. ¿Alguien más? Hermano, como dice que dijo usted en el mantenimiento de fuera para los diáconos dentro, es que ellos lo tienen que hacer o ellos pueden decir a alguien que... Pueden decir a alguien, pueden dar, por ejemplo, como dice aquí, ¿verdad?, no también no que lo va a hacer todo, sino que va a ser el administrador. O sea que se puede poner, el diácono se puede poner, hermano, los ancianos me han puesto en cargo de la limpieza de afuera y de adentro. Allá atrás está una hoja y ya tengo desde enero hasta diciembre, tengo los trabajos que se necesitan, por favor, mírela y el trabajo que usted pueda hacer, póngale su nombre.
y ponga su número de teléfono. Y así entonces yo tengo una idea de quién puede hacer qué, entonces yo le digo, hermano, yo puedo hacer electricidad, hermano, se necesita un trabajo de electricidad, ¿puede venir? Sí. ¿Qué día puede venir a componer aquí? Complica todo. Sí. O uno que sea pintora, yo puedo pintar, hermano, necesito un cuarto de pintar, hermano, necesitamos un cuarto que necesita que pintar, ¿cuándo puede venir? O sea, que él es el que va a administrar todo esto. Él es el que va a venir y abrir el edificio, ¿verdad? Y si acaso una persona que no da mucha confianza, entonces va a tener que quedar aquí, cuidarlo, ¿verdad? Que lo cabe el trabajo y todo, y luego cerrar todo. En cuestión de limpieza, igual. Igual. Como dice usted, un Igual. sitio o algo, donde Igual. como siempre, ¿verdad? Es un grito. Sí. Pueden poner allá, ¿verdad? De enero a diciembre, hermanos, quiero que por favor pongan por familia, la familia Moreno, la familia García, la familia Rodríguez, la familia, ya va a hacer la limpieza por todo el mes. Lo digo porque, ¿verdad? Sabemos que hay un solo grupo que limpia, y debe de ser en general las hermanas. Sí. En general. Por eso digo que esto es para ayudar a todos, hermanos, para quitarle el alivio, ¿verdad? Darle alivio a aquellos que hacen todo el trabajo. Y esto lo habla Gálatas capítulo 6 y versículo 1 al 4. No sé lo que dice Gálatas 6, 1 al 4. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera ahí. Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, empieza el 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Solo que tenemos que sobrellevar las cargas de otros hermanos, ayudar, en otras palabras, ayudar para que nosotros también podamos ser parte de todo ese trabajo que se menciona aquí. ¿Alguien más? Estoy hablando allá en San Fernando. ¿Vale? El predicador que iba a San Fernando, que tiene como 2 meses, puso de tesoreros a las 4 mujeres que se encuentran en la ofrenda. Una de ellas tiene esposo y dijo que el esposo era, ¿verdad? Pero que si no estaba, porque como es camionero y se va a veces anda afuera, entonces que ella, ¿Y ella hace decisiones? disculpa, ¿Ella hace decisiones? la mujer. Sí. No, ella está auxiliada por otras 3 mujeres. ¿Ellas hacen decisiones? Ellas son... ¿O nomás están No, bajo la autoridad de... Sí, el predicador les hace una lista de lo que se necesita y ya dan el dinero a ellos. Pero ellas dan el reposo cada mes. Ya. Para mí, hermana, eso no, si acaso la mujer no está tomando la autoridad, usurpando la autoridad del varón, o sea, simplemente está cumpliendo con lo que el varón le está diciendo que haga, ¿me entiendes? No está en violación de la palabra de Dios. Pero ya cuando comienza a usurpar la autoridad del varón, entonces ya se mete en problema. Eso está en violación a lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Pero vamos a suponer, ¿verdad?, que los ancianos estén encargados de la tesorería, ¿verdad?, y el anciano está encargado y le dice a su esposa o a la hermana, ¿verdad?, hace el cheque por tanto así, ¿verdad?, y ella lo hace. Ella no está firmando, ella no está haciendo el cheque, ¿verdad?, se corta y se le da al anciano, ¿verdad?, y el anciano entonces ya no firma. En las congregaciones hay secretarias que hacen los cheques, que tienen la contabilidad de cada cheque que se hace. Y estos secretarios de cada mes ponen, hacen su spreadsheet, que le nombran, en donde se hizo cada cheque, a quién se le hizo y todo, ¿verdad? Ellas hacen todo ese trabajo. No están usurpando la autoridad del varón, simplemente están poniendo información para los ancianos, para que los ancianos lo mantengan cuando ya estén listos para el reporte y lo mandan. Pero en ninguna parte están encargados de ir a depositar dinero al banco, de hacer decisiones sobre el dinero, ni nada de eso. ¿Entiendes? Por eso digo, si acaso están haciendo decisiones, entonces está mal. Está mal. No es que no saben
¿Mande? El predicador es el que hace la decisión de los gastos. Pues para mí que está mal eso también. Yo personalmente como predicador, yo nunca toqué dinero, yo nunca he pedido dinero, siempre a un grupo de personas, ¿verdad?, que hicieran sobre el dinero. Ahora sí podía dar mi opinión, ¿verdad? Yo respetaba mi opinión, pero nunca mal usaba yo mi autoridad para decir, bueno, denme $50 o $100, ¿me entiendes? Sino que es siempre varias personas encargadas del dinero. Se entiende que varones, pero pues ahí casi hay muy pocos varones y son de algún rancho y a veces vienen y a veces no vienen. Y ese es el problema que encontramos nosotros con congregaciones pequeñas, hermanos, que los varones, ¿verdad?, muchas veces no tienen ese conocimiento, mucho menos la educación para encargarse de cosas así. Entonces forzan al predicador que llegue a ese punto, ¿me entiendes? Y el predicador tiene que tener cuidado, porque si comienza él a administrar el dinero y comienza a hacer varias cosas, él solo no entiende. Para mí que esa es mi opinión, ¿verdad? Para mí que no está bien eso, porque ya se le está dando mucho poder a un solo hombre, a una sola persona, y que es el predicador. Y el predicador ya hace lo que él quiere hacer. Entonces, varios hermanos, pero a estos hermanos, el predicador usualmente escoge hermanos que tengan un pensamiento que, o sea, que le dice, ¿verdad?, los convence bien fácil. Y ese es otro problema. Pero que no estamos metiendo en otras cosas nosotros, y uno tiene que tener cuidado. Hubo una poca de discusión porque la ven que tiene que recoger la zona. El predicador ya no quería que la trajera un hermano, porque ese hermano cuando no había predicador, había disciplinado a una mujer y que por eso no debía de ser él el que manejaba. Y los hermanos dijeron, pero ¿cómo usted va a hacer todo? Va a recoger a la gente y va a andar guardando la vena, darle mantenimiento. Usted no debe eso, no puede. Es mucho trabajo para usted predicar y todo. Tiene que cederle al hermano eso. El hermano ya pidió perdón, aunque a lo que él hizo el hermano era una cosa de razón. La mujer estaba desordenada y él le dijo, no, pues usted no puede. En ese caso yo ignoro todo, hermana, de la información, solo que sería, de mi parte, sería injusto, ¿verdad?, de llegar a una conclusión a lo que usted me dice, porque tenía que oír los dos lados. Tenía que oír lo que aquel lado dice y lo que este lado dice para poder llegar a una conclusión sabia. Pero lo que sí digo es esto, de que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es lo que la Biblia enseña. O sea que habla siempre de una pluralidad. Siempre habla una pluralidad de ancianos, siempre habla una pluralidad de consejeros, ¿verdad?, para que lleguen a una decisión correcta. Y ese es el punto que quiero establecer, que es bueno que haya una pluralidad de personas, ¿verdad?, porque se pueden discutir las cosas. Pero cuando llega uno a ese punto, ¿verdad?, entonces ya se tiene que considerar el nivel de educación de las personas, ¿me entiendes? Porque el predicador supuestamente, ¿verdad?, es estudiado, es preparado y listo. O sea que puede manipular las mentes de aquellos quienes neófitos, de aquellos que no entienden mucho la escritura. ¿Me entiendes? Solo que entonces hay peligro. Por eso uno como miembro tiene que prepararse para poder estar al tanto de todo esto. Nos pusimos en oración para que se pudiera arreglar ese problema. Y sí se arregló en parte, pero el predicador ya se quería ir de vuelta y dijo, pues a mí me juntan dinero para regresarme, me voy porque si no se van a hacer las cosas así y yo así no puedo trabajar. Vuelvo a repetir, ¿verdad?, sería una injusticia mía llegar a una conclusión y decir así es, ¿verdad?, porque no ha habido ambos lados. Porque puede tener razón el predicador como lo puede tener los varones.
diáconos, cuando son 2 o 3 diáconos se tienen que juntar los 3 para tomar decisiones, ¿no? O le corresponde una vez a uno, otra vez a otro, otra vez a otro. Los diáconos pueden tener sus propias juntas y pueden averiguar y pueden ellos poner un plan y todo, ¿me entiendes? Y luego cuando ya se llega a una decisión, entonces se le presenta a los ancianos. Los ancianos tienen la última palabra. Porque ellos no pueden tener junta por sí mismos y luego decir, lo vamos a hacer sin contar con los ancianos. Los ancianos son los supervisores, ellos son los que van a ver, ¿verdad?, el plan y entonces, ok, no está bien todo eso. Pero sí se pueden juntar juntos. Y es bueno que los diáconos se junten mensualmente o cuando lo establezcan los ancianos con los ancianos para que les traigan un reporte de las cosas que están pasando. Así están en la misma página. Pero sí, ¿verdad? Por eso cuando hay el fin del año, hermana, cuando hay una reunión, los diáconos presentan un presupuesto, presentan sus metas, cómo lo van a desarrollar, su programa a los ancianos. Y cuando los ancianos ya aprueben todo eso, entonces ellos pueden seguir ese plan de trabajo, sin tener que correr como ancianos cada ratito, como pedirle permiso. Ellos ya recibieron la autoridad de los ancianos, ok, hagan el trabajo pues. Pero cuando ya se salen de ese patrón, tienen que regresar a los ancianos, porque los ancianos tienen que vigilar que todo esté bien. Por eso es el propósito del presupuesto al fin del año. Los ancianos tienen un trabajo tremendo, hermano. Los ancianos tienen que, al final del año, tienen que ser lo que yo nombro un SWAT, que son, en inglés es Strength, Weakness, Opportunities and Threat of the Congregation, que son las fuerzas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la congregación. Tienen ellos que hacer esto completamente de toda la congregación, para ver dónde están. Y luego tienen que juntarse con las maestras, con los diáconos, ¿verdad?, para que ellos presenten un plan, un patrón de trabajo que van a desarrollar todo el año. Yo como predicador tengo que presentar un programa ante ellos, que es lo que voy a desarrollar. No sé si la última vez que estuve con ustedes, cuando los ancianos ya saben qué voy a enseñar, que iba a enseñar desde enero hasta septiembre. Ellos ya saben todo lo que voy a enseñar cada domingo, la clase y cada predicación y todo. Ellos me dieron la aprobación y ahora yo lo puedo ejecutar. Y cuando termine septiembre, entonces tengo que poner el programa de octubre hasta diciembre. Y ellos me dicen, ok, lo puedo explicar. Pero si ellos me dicen, hermano, es bueno que no prediques esto, o es bueno que no prediques esto. Claro, yo sé por qué, ¿verdad? Cuando no hay una respuesta, entonces, ok, sería mejor eso, prudente. Pero cada persona que estamos bajo los ancianos, tenemos que presentar un plan ante los ancianos. Y este plan que se presenta de los diáconos, todo, ¿verdad?, entonces ya se entra entre el presupuesto, las metas de todo el año. Y esto es lo que los ancianos entonces vienen a programar bien, y ellos entonces ya vienen a anunciar a la congregación cada enero. Cada enero les anunciamos lo que vamos a hacer durante todo el año. Y los ancianos ya aprueban todo. Todo lo que estamos haciendo, ya hemos recibido aprobación de los ancianos. Pero como apenas estamos empezando, entonces los diáconos como que han andado en un poquito en limbo, ¿verdad?, como decimos en inglés. Pues, ¿por qué yo soy anciano? A mis diáconos, ¿qué tengo que hacer? Andan un poquito, ¿verdad?, porque todavía estamos, como quien dice, volteando la rueda. Y ahí va la rueda volteando, pero una vez que se voltee, ya todo el mundo va a estar consciente de lo que tiene que hacer. Y a lo mejor, hermanos, se necesiten más diáconos para el trabajo de esta congregación. Y le digo a ustedes, varones, ¿verdad?, que pueden ser diáconos de esta congregación, que comiencen a pensar en esto. Comiencen a pensar en esto. Para que ustedes también, quizás en el futuro, puedan ser diáconos de esta congregación. Si pueden ser ancianos, también ancianos de la congregación. Porque necesitamos el liderazgo para que se lleve a cabo todo como se debe de establecer el gobierno de la iglesia. ¿Hermana? Y si los diáconos se juntan y uno no está de acuerdo con los otros dos diáconos, esto se pasa a los ancianos, ¿verdad? ¿Si acaso qué? Uno de los diáconos no está de acuerdo en hacer lo que los otros dos
se pusieron de acuerdo, pero uno no está de acuerdo. Entonces esto pasa a los ancianos, ¿verdad? Bueno, cuando hay junta, hermano, de diácono, ¿verdad? Entra en este área, ¿verdad? En las emociones, la preferencia y lo intelectual. Cuando no hay desacuerdo, entran estas dos cosas. Porque la inteligencia o lo intelectual es que la palabra de Dios. Uno tiene que preguntar, bueno, no estamos de acuerdo, hermano, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene la última palabra. Entonces no importa lo que yo diga, no importa lo que el hermano diga, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios ha establecido. Entonces va a llegar a un acuerdo todo. Porque recuerde, en una junta, estas tres cosas vienen a tener su confrontación, las emociones. Y cuando uno ya comienza a argumentar emocionalmente, ya vale un punto menos. Porque una persona que está emocional es imposible cambiarla. Porque está argumentando emocionalmente. No está pensando con esto, está pensando con esto. Y entra la preferencia. Pues a mí me gusta así, hermano. ¿Qué importa que te guste así? La Biblia no lo enseña así. No, pero a mí me gusta. Está bueno. Respeto tus gustos, ¿verdad? Pero no es lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, de estas dos cosas vienen las confrontaciones, vienen los desacuerdos, vienen las divisiones. Pero con esto resuelve todo. Y eso mismo pasa con los ancianos, ¿verdad? Cuando uno está de acuerdo. También. El que da la final es Dios. Sí, sí, lo último. O sea que mi interés no es propio, sino es el beneficio de toda la congregación. Cuando yo entonces pongo esto por delante de mí, el beneficio de toda la congregación, voy a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y punto. Y el tiempo se me cambió, todo se me pasó, hermano. Sí. Pero esto es con el diaconado. ¿Otra pregunta? Sí. Porque el deseo de Dios es que sea hecho todo decentemente y en orden. Dios siempre ha buscado que la iglesia siempre esté haciendo las cosas decentemente y en orden. Así es. Y decentemente en orden es conforme a su palabra. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Si un hermano tiene una preferencia o le gusta algo, ¿verdad? Hermano, qué bien, mi respeto, ¿verdad? Pero no estamos aquí para argumentar sobre eso. No estamos aquí para ver qué le gusta a usted, en qué estado emocional está, sino qué es lo que la palabra me enseña. Así es. O yo pensé que estaba dormido, ¿no? Pero es cierto, 1 Corintios 1:10. Que estemos unidos, ¿verdad? Perfectamente en nuestra mente y nuestro parecer. No hay divisiones, correcto. Y las divisiones vienen otra vez por causa de estas dos cosas. ¿Alguien más? Me faltó un punto más de madera, déjenme rápidamente hacerlo, ¿ok? Concerniente a la relación del trabajo entre los ancianos, el predicador, ancianos y diácono. Recuerden que ninguno es superior a ningún otro. Todos somos iguales. Todos somos iguales, hermanos. El único que es superior en este trabajo es Cristo, que es la cabeza. Solo que yo, el diácono y los ancianos trabajamos juntos. En cuestión de oficio, entonces miramos que los ancianos están en un escalón más elevado que el predicador, y el predicador está en un escalón más elevado que los diáconos. Hablando del oficio, tenemos más responsabilidad y tenemos que darle cuenta a Dios con más responsabilidad. Pero concerniente al nivel ante Dios, en Jesucristo, todos somos iguales. Y todos trabajamos para el bienestar de la congregación. Cuando yo conozco mi responsabilidad, hermanos, y cuando el anciano conoce su responsabilidad, y el diácono conoce su responsabilidad, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. Porque al conocer nuestra responsabilidad,
Allí incluye el respeto, ¿verdad? Para los ancianos y para el predicador y para los diáconos. Porque cada quien ejecuta su propio oficio, su propio trabajo. Incluso debemos de ayudarnos unos a los otros para que así pueda haber crecimiento. Porque el diácono en ocasiones va a tener que utilizar la ayuda del predicador. En el evangelismo, cuando hay clases bíblicas, hermanos, tengo dos parejas que quieren estudiar, me gustaría que denme la dirección, y el ministro va, ¿verdad?, y habla con ellos, les enseña y punto. Y cuando vamos a poner que el predicador, ¿verdad?, vaya y estudie con él, ¿verdad?, entonces él no viene a asumir la gloria para sí mismo, sino que fue trabajo de todos. El diácono hizo su trabajo, el predicador hizo su trabajo, y ahora no tiene que hacer un trabajo concerniente a ellos. Es trabajo que a todos pertenece. Solo que eso es lo que tiene que suceder. Un día corto, ¿verdad? Un punto de 15 minutos lo hice en 3 minutos. Si quieres, sígale. ¿Mande? Sígale. ¿Eh? No, ya acabé, hermano. Ya se cansó el más que todo. Ya acabé con todo lo que quería enseñar hoy en esta ocasión por el diaconado. Por lo que no hay preguntas o comentarios, ya entendemos todo el diaconado, ¿verdad? Bueno, es un estudio básico que de ahí podemos aumentar más y más. Bien dicho usted, hermano, en muchas iglesias no se habla nada de esto. Los hermanos, los que quieren ser ancianos, los que quieren ser, no saben nada, no saben su posición, ¿verdad? Necesita mucho esto que se explique en las iglesias para saber la realidad de las cosas, la posición de cada persona. Y todo cae sobre el predicador, hermano. Si el predicador no tiene intención de nunca llegar a un punto de establecer el gobierno de la iglesia, no se va a establecer. Todo empieza con el predicador, ya estuvimos viendo esto. El predicador, el evangelista, tiene la responsabilidad de hacer todo esto. Y entre más haga el evangelista, el predicador, más se va haciendo hacia atrás y más se van presentando los ancianos, los diáconos y todo lo demás, y el predicador ya está en el background, está atrás, pero todavía está trabajando, haciendo trabajo, pero ya se presentó el gobierno. ¿Mande? Se está delegando Sí, se está delegando. Y así no va a haber que nadie se está de una sola persona haciendo todo el trabajo. Todos trabajamos juntos para la honra y gloria de Dios. En esta tarde quizás pueda haber personas entre nosotros que quieran entregar su vida a Cristo Jesús, entienden que están fuera de Cristo Jesús, entienden que tienen que tomar ciertos pasos y que tomando esos pasos le lleva al bautismo, ser bautizados para el perdón de pecados. Y si usted conoce todo esto y lo quiere hacer esta noche, no estamos listos para complacerle. Si acaso hay hermano o hermana en Cristo de que ha fallado contra el Señor y que le quiere pedir perdón, tiene que pedirle perdón, estamos aquí listos para orar por usted. No que nosotros seamos mejor que usted, sino que la ley dice que oremos unos por los otros. Y es lo que queremos hacer, orar por usted, para que usted pueda reconstruir su vida cristiana, pueda restaurarse con el Señor y pueda continuar adelante con la vida cristiana. Si usted está sujeto a la invitación, le invitamos que se ponga de pie y que pase al frente si es la necesidad que tiene mientras cantamos un himno de invitación. ¿Vale? Vamos a estar puestos de pie, por favor, para entonar el himno de invitación número 44, tal como soy. Número 44.